La civilización romana, que es una de las más influyentes en la historia occidental, se originó en la península itálica, en lo que hoy en día conocemos como Italia. Fíjate que sus inicios se caracterizaron por la mezcla de distintos grupos étnicos que habitaban en la región y por una serie de luchas por el dominio de esta península. A lo largo de los siglos, esta mezcla de culturas y conflictos resultó en el surgimiento de una sociedad única, que se consolidó bajo la estructura política inicial de una monarquía. Estos cimientos marcaron el inicio de una larga y fascinante historia que llevaría a la formación de la República Romana y posteriormente al poderosísimo Imperio Romano. Para saber cómo se formó esta civilización y las acciones que la llevaron a ser el imperio más poderoso, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo este video, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy tocará ver el tema Roma, sus inicios. El proceso de aprendizaje nos menciona que deberás de generar hipótesis e interpretaciones propias sobre el esplendor de la cultura romana mediante el análisis de conceptos como el trabajo esclavo, la ocupación militar de territorios y la organización política. Así que sin más, comenzamos. Tema: Roma y sus inicios. El pueblo romano fue una mezcla de distintos grupos que llegaron a la península itálica, actualmente Italia, en distintas oleadas a partir del año 1200 antes de nuestra era, aproximadamente. Algunos de ellos, como los etruscos, los griegos y los latinos, se enfrentaron en diversas luchas para obtener el dominio de la península. Algo que se puede destacar es que todos utilizaron el latín como lengua común. Durante su larga historia, la civilización romana tuvo 3 dinastías como formas de organización política. La más antigua fue la monarquía, y su inicio está marcado por la fundación de la ciudad de Roma en 753 antes de nuestra era. A lo largo de los 150 años que duró el periodo, los romanos estuvieron gobernados por reyes. Se dedicaban fundamentalmente a la agricultura, al pastoreo, la elaboración de artesanías y en menor medida al comercio. Ya desde entonces, los romanos mostraron su carácter práctico y su capacidad para recibir numerosas influencias de otras civilizaciones, adaptándolas a sus necesidades. En 509 antes de nuestra era, se produjo una transformación política importante que eliminó la monarquía como forma de gobierno. En su lugar, se impuso un sistema al estilo de la democracia ateniense, pero esta denominada república, la cual consistía en que solo los varones de clase noble y libres podrían tener el derecho a gobernar. En la República, el poder residía en el Senado, que era un grupo compuesto por 300 ciudadanos que pertenecía a las familias más antiguas y ricas de Roma. A su vez, el Senado elegía a 2 funcionarios, quienes dirigían el ejército. Sin embargo, este sistema, pues como todo, tenía sus deficiencias, pues las decisiones importantes las tomaban los miembros de las familias más poderosas. Algo que destaca la sociedad romana para impulsar su desarrollo económico es que fue esencialmente esclavista. Tanto en su economía como en su estructura social se basaban en un sistema de clases, donde el esclavo constituía la parte más baja de la sociedad. El resto de los ciudadanos, llamados plebeyos, tenían poca representación en el Senado y en un principio no podían ocupar cargos políticos. Pero eso sí, para cuando había una guerra, ellos estaban obligados a participar. En esta etapa había un gran número de esclavos, a quienes se les consideraba pues básicamente una propiedad más de la cual podían disponer libremente sus dueños. A pesar de no tener derechos políticos, su participación e importancia, la verdad, jóvenes, es que era indudable, sobre todo en la economía y en el funcionamiento de la sociedad, porque pues eran la mano de obra más útil que se podía obtener para la agricultura y los talleres artesanales. Esto se reflejó en las normas jurídicas que se adaptaron para ellos. Por ejemplo, los esclavos podían casarse entre ellos, también podían comprar su libertad, incluso había una serie de leyes que limitaban el abuso físico a estas personas. Durante la República, que duró casi 500 años, los romanos se convirtieron en un pueblo dominante. Basaron su poderío en el dominio del Mediterráneo al contar con grandes flotas comerciales y ejércitos especializados en batallas navales y terrestres. En su afán de control, los romanos debieron enfrentar diversos conflictos bélicos, y unos de ellos fueron las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos en los que se enfrentaron Cartago y Roma entre 264 antes de nuestra era y 146 antes de nuestra era. Durante este periodo se libraron 3 conflictos, los cuales ganaron los romanos,
hasta que finalmente arrasaron con la ciudad de Cartago y sus tierras. El conflicto se originó por la disputa de ambas potencias entre el Mediterráneo, sobre todo por el control de las rutas comerciales marítimas y por las tierras fértiles del norte de África, que suministraban una importante cantidad de granos y alimentos a toda la región. En las guerras púnicas se pelearon los territorios mediterráneos del norte de África y del sur de Europa, pero sobre todo en la ciudad de Cartago y también de la isla de Cilicia en Italia. Tema: organización y expansión territorial. No era fácil organizar, controlar y mantener comunicado a un territorio que iba expandiéndose. Administrar las enormes riquezas obtenidas en las conquistas y los tributos, hasta eso terminó generando problemas para Roma. Por lo que hacia el siglo I de nuestra era, algunos políticos que habían resultado vencedores en las campañas militares empezaron a desconocer la autoridad del Senado y a luchar entre ellos para obtener el poder. Finalmente, en el año 27 de nuestra era, Octavio venció a sus oponentes e impuso su autoridad al Senado. Se nombró a sí mismo César Augusto y se convirtió en el primer emperador. A lo largo de 4 siglos que duró el imperio, pasaron por Roma diferentes emperadores que hicieron de este el estado más rico y vasto del mundo antiguo. Su época de mayor extensión, el imperio tuvo más de 80 millones de habitantes de diversos orígenes. Imagínate cuántas personas eran. Para administrar un territorio tan grande, los romanos lo dividieron en diversas provincias que estaban bajo el mandato de un dirigente romano y de un gran grupo de funcionarios imperiales. En cada provincia había un ejército que tenía la función de vigilar si había rebeliones, evitarlas y asegurar el cobro de tributo, que era una de las mayores fuentes de riqueza para el Imperio Romano. Además de la fuerza de su ejército, Roma también utilizó su cultura como una forma de unión. Y es que los romanos pues no eran tontos, ¿verdad? Sabían que si los pueblos conquistados se sentían parte de la cultura romana, su integración sería más fácil, más sencilla. El uso del latín fue un vínculo que unió a los diversos pueblos del imperio y los hizo sentirse incluso parte de él. Además, gracias a esta lengua, los conocimientos y las tradiciones de griegos y romanos se difundieron por muchos rincones en el mundo. En resumen, es importante destacar, jóvenes, que el esplendor de la civilización romana se podría deber a 3 conceptos sumamente importantes. El primero de ellos es el trabajo esclavo. Los romanos tenían acceso a una gran cantidad de esclavos que realizaban trabajos forzados, lo que les permitía a los ciudadanos romanos dedicarse a actividades más intelectuales, más artísticas. Esto impulsó el desarrollo de la cultura, ya que se libraron recursos humanos para actividades creativas. Punto número 2. Ocupación militar de los territorios. El Imperio Romano se extendió conquistando y gobernando vastos territorios. Esta expansión permitió la adquisición de riquezas y recursos, también de conocimientos de diferentes culturas, enriqueciendo así la cultura romana como influencia de todo el mundo, como hoy en día es conocido. Punto número 3. Organización política. La organización política de la República Romana y posteriormente del Imperio Romano proporcionó estabilidad y seguridad. La estructura política también fomentó la creación de infraestructuras, de leyes y sistemas que respaldaron el desarrollo de la cultura. Y bueno, jóvenes, hasta aquí el video del día de hoy. Antes de terminar, te dejo la siguiente actividad de clase invertida a fin de que reflexiones sobre lo mostrado en este video. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.